Bueno, bienvenidos, estimados. Una vez más, hoy vamos a ver, digamos que una de las buenas prácticas o lo que nosotros nos vamos a basar para fundamentarnos en la auditoría que vamos a hacer. Recuérdense que existen frameworks, existen modelos de trabajo y existen diferentes buenas prácticas que nosotros podemos ir aplicando. Nosotros para la auditoría que vamos a hacer es una auditoría práctica, una auditoría que tiene que ver con nuestra carrera, en este caso de sistemas, para poder conocer las diferentes capas que vamos nosotros a tener que tener implicaciones. Ahora, nosotros estamos viendo un poco de OWASP. OWASP no es algo nuevo, o sea, desde el primero salió desde 2013 oficialmente el documento, pero ya en otros países, a excepción de Guatemala, no habíamos visto todavía este tema. Ahora, pues ustedes buscan una solución de temas de denegación de servicio o un WAF, que es un dispositivo de telecomunicaciones para la capa de aplicación, donde pues podemos nosotros ver que entre sus características les aparece que ellos soportan el top 10 de OWASP. ¿Sí? OWASP no es más que un proyecto abierto de seguridad para aplicaciones web. Obviamente hay muchas cosas que están acá inmersas con el tema móvil. Hoy en día la mayoría de soluciones que nosotros vemos, casi que todas están enfocadas en móvil, entonces, pero nosotros vamos a hacer una pequeña demo a nivel de web para poder hacer nuestra auditoría. Por eso es que nosotros estamos viendo OWASP. Permítanme más. Lo voy a copiarles esto a sus compañeros. Listo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Un poco de ver cuáles son las capas de modelo OSI o TCP/IP, que son 5 o 4, y algo que nosotros vamos a tener que también ver es el tema de las diferentes capas a nivel de arquitectura. ¿Qué me interesa ver más con ustedes? El tema de enfocarnos en las pruebas OWASP, en dónde nosotros vamos a estar metidos, en qué parte nosotros vamos a tocar de la auditoría que vamos a realizar. Y en este caso, cuando yo les mencionaba que nosotros nos vamos a enfocar en por ejemplo, en la capa de aplicación, que es el front que tradicionalmente nosotros vamos a ver, por eso es que vamos a hacer el análisis o la auditoría del sitio web, o sea, vamos a ver el front. Pero detrás de todo eso hay temas de seguridad, dónde está montada la aplicación, cuál es la conectividad, cuál es el protocolo que se está utilizando en este caso. Y nosotros nos vamos a centrar en esto. Parte de que es importante para nosotros, nosotros no vamos a ver un tema muy a nivel de capa 3 como a nivel de red, ¿sí? O nos vamos a enfocar a un core switch o a un router en particular, pero nosotros sí nos vamos a enfocar por lo menos a la capa de aplicación donde nosotros vamos a ver el plan, que en este caso es web. Una vez que nosotros ya identificamos a nivel de modelos y OTCP/IP que nos interesa, entonces ahora sí es importante que nosotros veamos en dónde nos vamos a centrar de acuerdo a la auditoría que vamos a realizar y de acuerdo a lo que OWASP nos da, como todo ese alineamiento de pruebas que nosotros vamos a poder tener. OWASP tiene 9 subconjuntos de pruebas y una prueba es la de reconocimiento, que no está reconocida como un conjunto de pruebas, pero para nosotros sí van a ser claras. Ahora, antes de que nosotros digamos, yo voy a hacer estas, no recuerdo si son 5 o 3 pruebas las que ustedes tienen que hacer o seleccionar, y ustedes de aquí van a tomar nota de cuáles van a colocar para su siguiente actividad. Tienen que definir cómo es la arquitectura, y de acuerdo a la arquitectura, así son las soluciones. Por ejemplo, si ustedes definen que todo lo van a hacer ustedes, haciendo un ejemplo que ustedes van a levantar una máquina virtual, van a instalar el sistema operativo, van a instalar la capa media, que en este caso, poniendo un ejemplo que ustedes tienen un software que está en Java, entonces necesitan un servidor de aplicaciones, entonces decimos que todo esto lo tenemos que hacer nosotros, o sea, la parte de la seguridad física, la red, el almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo le voy a asignar
un espacio en disco a la máquina virtual, o lo estoy agregando a una SAN o a una NAS, depende. El sistema operativo yo se lo voy a instalar. Cuando hablamos del tema de ejecución o runtime, en algunos casos, aquí va de la mano con temas de, en algunos casos lo van a ver, que lo separan con el tema de las plataformas que soportan el tema de las soluciones. Supongamos que nosotros tenemos una aplicación en Java, prácticamente tenemos que instalar una capa media, en este caso un WebLogic, un Apache Tomcat, un WAS o alguna otra solución. Tenemos la parte de datos, obviamente cuál va a ser la estructura, la base de datos que nosotros vamos a trabajar, y si nosotros vamos a tener una instancia de base de datos dentro de nuestra máquina virtual. La aplicación, en este caso implementar el front, ya sea sobre el servidor de aplicaciones, porque estamos hablando de una aplicación Java, o vamos a utilizar un puente como un proxy en este caso, y decimos no, vamos a utilizar un servidor web para filtrar todas las peticiones HTTP o HTTPS y que no vayan directamente a la capa del servidor de aplicaciones, por ejemplo. Entonces, esto es el caso que nosotros tengamos una arquitectura on-premise. O sea, si ustedes me dicen, hoy, ingeniera, fíjese que nosotros vamos a implementar una solución que, no sé, es un control de inventario, o es un control de una farmacia, o es el control de es un marketplace, no sé. Y ese es el que vamos a usar, y para eso nosotros tenemos que montar todo. Entonces, ustedes van a hacer una arquitectura on-premise. Y si es una arquitectura on-premise, no todas las pruebas o WAS aplican para esa, bueno, para la arquitectura on-premise, en su mayoría sí, pues, pero en las demás no. Entonces, depende de eso, ustedes deciden. Ustedes me dicen, no, ingeniera, fíjese que nosotros vamos a utilizar una arquitectura de infraestructura como servicio en la nube. Vamos a usar, por ejemplo, Azure, o vamos a usar, por ejemplo, Amazon, o vamos a utilizar Oracle, o Google, por ejemplo. Y entonces ustedes dicen, bueno, esto que está en azul, eso ya no les corresponde a ustedes. Si alguien quisiera seleccionar una prueba que tenga que ver con configuración de estas capas, queda descartada totalmente. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando utilizan o contratan infraestructura como servicio, únicamente están pidiendo la máquina y van a instalarle ustedes el sistema operativo y lo demás que requieran, ¿sí?, para que funcione la aplicación. Si ustedes dicen, no, nosotros va a ser plataforma como servicio, entonces, haciendo la analogía o el ejemplo de una aplicación que está en Java y que necesita un servidor de aplicaciones, entonces yo podría decir, bueno, yo voy a contratar un WebLogic, me dan, doy las especificaciones de qué quiero en el WebLogic, cuánto tiempo lo quiero tener arriba, por ejemplo, y yo lo único que hago es, bueno, necesito la base de datos para colocar la metadata y para que las aplicaciones funcionen. Y voy a instalar la aplicación sobre el WebLogic. Lo único que yo hago en el WebLogic es configurar temas de usuarios, temas de instancias, pero no me voy a enfocar a administrar totalmente el WebLogic, porque es responsabilidad de la nube donde yo estoy adquiriendo. Entonces, si yo quisiera buscar configuraciones, una plataforma como servicio, en algunas de las pruebas que están por acá, no les va a aplicar. Y el otro caso es que ustedes digan, no, ingeniero, lo único que yo voy a hacer es la aplicación. O sea, yo voy a contratar una aplicación que está software como servicio. En este caso, ustedes no tienen que instalar sistema operativo, no tienen que administrar la plataforma, lo único que hacen es una parametrización en la aplicación, personalización en la aplicación. Entonces, aquí no hay mayor cosa. Prácticamente incluso la base de datos es como nativa, y entonces lo único que ustedes tienen que hacer es una configuración personalizada. Salvo que ustedes quieran conectarse a servicios en particular, ahí sí ya tendrían que utilizar algún componente, pero aún así la aplicación es software como servicio. ¿Por qué es importante darles esta visibilidad? Porque muchas de las pruebas que ustedes van a seleccionar dependen de la arquitectura que ustedes soporten. Si van a utilizar, por ejemplo, el ISO que yo les comenté, que era de Web Pentester 1 o 2, están en el esquema on-premise. ¿Por qué? Porque tienen que crear la máquina,
y levantar el ISO, aunque tal vez no tengan que instalar el sistema operativo ni configurar muchas cosas dentro de la máquina virtual. Al final es lo mismo, porque ustedes están levantando todo esto en una máquina virtual, ya sea VMware o VirtualBox. Si ustedes me dicen, no, ingeniera, voy a utilizar algo que esté ya hecho e incluso ya funciona, ok, entonces está esta parte de aquí. Si ustedes me dicen que es un hosting, ¿sí? En un hosting prácticamente yo estoy o PaaS o SaaS en algunos casos, depende qué es lo que estoy adquiriendo. Entonces no aplica IaaS porque ustedes no implementan en la máquina virtual, no implementan el sistema operativo, entonces están en un esquema PaaS o SaaS. Entonces depende de eso, ustedes así van a seleccionar para las pruebas que tienen. Ok, una vez que identificamos la arquitectura que nosotros vamos a utilizar, yo voy a revisar hoy con ustedes en las diferentes propuestas que ustedes van a subir hoy en la plataforma. Nosotros tenemos que saber por qué estamos utilizando las pruebas OWASP. Como les dije, pruebas OWASP es un conjunto de pruebas de seguridad para proyectos web. En este caso son front web. Y se enfoca básicamente en conseguir vulnerabilidades, ¿sí? Que posiblemente pueden estar en las diferentes capas que yo les mostré. Por ejemplo, yo pueda tener una vulnerabilidad de una mala gestión de accesos. ¿En qué sentido? Que hay una vulnerabilidad donde yo como usuario normal tengo acceso a, por ejemplo, solo a un módulo que es el formulario de solicitud de compras, pero como está mal configurada la plataforma, alguien que esté dentro, logueado, y obtiene una URL de alguien que tiene permisos de administrador en alguna página en particular, y solo con que alguien sepa esa URL y está logueado y pueda ingresar, ahí ya vemos un agujero de seguridad. ¿Por qué? Porque algunos programadores lo que hacen es que únicamente te logueo, hacen incluso dentro del mismo front o la capa donde programan, validar, bueno, si este usuario es un tipo tal, entonces mostrémosles este módulo, pero entonces solo ponemos habilitado e inhabilitado, por ejemplo, pero no hay una lógica detrás de. Pero si alguien tiene acceso a una URL y no valida la sesión del que está logueado, ahí se puede saltar, porque la validación solo la hizo en el principio, pero lo demás lo puede saltar. Entonces, hay vulnerabilidades que son a nivel de acceso, hay vulnerabilidades que son de configuración, y ahí sí tiene que ver, depende si yo administro o no la capa media donde está desplegado el sitio web, por ejemplo. Entonces, OWASP se dedica a ver todo ese tipo de vulnerabilidades desde todas las perspectivas. Casi que la mayoría si ustedes van a buscar el top 10 de OWASP, van a encontrar que se mantienen mucho en el top 3, por ejemplo, son todas las pruebas de inyección de código. Hay algunas que son de inyección de código SQL, hay algunas que son de inyección de código directamente al sistema operativo, pero si ustedes dicen, bueno, yo voy a hacer voy a solicitar que me hagan la auditoría para que me validen una prueba de inyección de código al sistema operativo, pero estoy hablando de un entorno PaaS o SaaS. Obviamente sabemos que existe una plataforma detrás pero no es tan natural como cuando nosotros tenemos una on-premise o IaaS, ¿sí? Que nosotros la administramos, ¿ya? Entonces, en este caso, pues no aplicaría que alguien quiera hacer una prueba de inyección de código directamente al sistema operativo si tiene una plataforma PaaS o SaaS, por darles un ejemplo. Ahora, ¿para quién van estas pruebas? Para nosotros que estamos viendo el tema de auditoría, para especialistas de seguridad, para los testers de software o para los desarrolladores. ¿Por qué? Porque como desarrolladores tenemos que conocer vulnerabilidades para desarrollar de una forma segura. Como tester o como QA, tradicionalmente tenemos que saber para saber qué vamos a probar. Para especialistas de seguridad o pen tester, en algunos casos, tenemos que conocer para saber qué vulnerabilidades podemos encontrar desde una perspectiva un poquito ya más avanzada, porque a nosotros no nos interesa mucho si funciona o no, sino lo que nos interesa es si encontramos vulnerabilidad, si estamos hablando en temas de pentest. Y como auditores, pues nosotros tenemos que garantizar que efectivamente, si nos dicen,
que nuestro software cumple con que no hay inyección de código de ningún tipo o que no se aceptan ataques de negación de servicio porque cada vez que después de 5 intentos hay un CAPTCHA y entonces no permite que como un usuario quiera intentar varias veces. Entonces, nosotros como auditores lo que vamos a hacer es decir, bueno, nos dicen que probemos esto porque ellos lo cumplen. Entonces, vamos a hacer las pruebas y si efectivamente pues es seguro, pues nosotros hacemos nuestro informe y decimos, miren, si efectivamente lo que usted dice es seguro. Pero si no, pues colocamos unos hallazgos de no conformidad y decimos, miren, dentro del alcance, usted dijo que su software que se entregó no es vulnerable para esto y esto y esto, y resulta que sí. Entonces, nosotros como auditores, con la evidencia, vamos a poder presentar esto con toda propiedad. Entonces, por eso es que nos va a servir OWASP. Nosotros pudimos haber utilizado ITIL para un tema de gestión de servicios, para ver el tema de los SLAs, pero no tenemos una operación en sí. Entonces necesitamos algo donde nosotros podamos ejecutar, podamos probar y podamos utilizar herramientas independientemente del contexto en donde nosotros lo estamos haciendo. Eso es un tema más yo lo presento acá, pero es cuánto tiempo nos tardamos para poder parchar los bugs o los errores de código o aplicar parches de seguridad, sistema operativo, aplicación, middleware, etc. Hay un tiempo o hay una ventana de exposición que nos dice el libro de OWASP que tradicionalmente nosotros hacemos cuando pues no estamos constantemente pensando en el futuro. Podría preguntar, por ejemplo, cuántas veces ustedes tienen, o sea, si ustedes tienen una política dentro de su organización para actualizar o parchar los sistemas operativos, los dispositivos que utilizan a nivel de red, el software, o sea, el software que implementan, se implementa y se queda ahí en el olvido, o si le dan mantenimiento, porque se dan casos donde no se gobierna eso. Entonces, OWASP nos da una visibilidad para que nosotros pues, podamos poner esos puntos críticos y poder nosotros tener una gestión de cambios adecuada. Aquí son las técnicas de comprobación. No voy a andar mucho en esto porque eso lo vamos a ver ya en la práctica. Y si me preguntan cuáles son el conjunto de las pruebas oficiales que tiene OWASP, están estas que están acá. Esta gestión de la configuración, la lógica de negocio, la autenticación, la autorización, gestión de sesiones, validación de datos, denegación de servicios, servicios web y si fuera el caso allá. Aquí hay una que es la que yo les mencionaba, que son las pruebas de reconocimiento, que son las que nosotros hoy vamos a utilizar. Vamos a hacer un par de ejercicios, esto va a ser individual, pero nos va a servir para ir reconociendo y saber qué vamos a buscar, qué vamos a hacer de pruebas. Recuerden que cuando ustedes hacen pruebas, tenemos pruebas de caja negra, pruebas de caja gris o pruebas de caja blanca. En algunos casos nosotros no podemos saber nada, ni saber cuál es la arquitectura, ni en qué está desarrollado, ni cuántas capas está dividido, si tiene servicios, si no tiene servicios, si es híbrida o mixta la arquitectura. Entonces nosotros hacemos pruebas. Hoy vamos a hacer algo similar porque no sabemos el contexto. Pero para nuestra auditoría no va a ser así. Realmente nosotros sí vamos a saber la arquitectura, vamos a conocer el proceso, vamos a conocer en qué fue desarrollado el software que vamos a proponer cuando hagamos la auditoría en sí. Ahora, es la prueba de reconocimiento que ustedes me ven aquí. Ahora nos vamos a ir a cada una. Yo lo que sí necesito es que ustedes validen cada una de ellas y tengan idea si aplica o no, porque ustedes van a tener que seleccionar ahorita los consultores, esa es la tarea de los consultores, validar cuáles de esas subpruebas van a decirle a los auditores que esté dentro de su alcance para que les hagan la auditoría. Ahorita nosotros los auditores vamos a estar como en la espera únicamente y vamos a decir, bueno, que nos digan qué piden y luego nosotros pues lo vamos a trabajar. Recuérdense que ahorita los consultores son los que están haciendo casi que todo el trabajo con sus auditores que tienen un rol ahorita de auxiliares, no es que no van a hacer nada, o sea, al contrario. Entonces, la que no aparece aquí es esta que dice aquí, pruebas de reconocimiento o pruebas de recopilación de información. Estas no entran dentro del alcance que ustedes vayan a delimitar porque únicamente nos sirven para estar en contexto. Podemos usar herramientas para hacer esto o podemos hacerlo de forma manual. Hoy lo vamos a hacer de forma manual, básicamente para que nosotros pues podamos aprender
Y luego, pues ya podemos usar alguna Nmap, podemos utilizar alguna de las soluciones que tiene Kali, podemos utilizar HTTP Print de OWASP, podemos utilizar WhatsApp. Existen N cantidad de soluciones, pero hoy vamos a hacerlo de una forma manual. ¿Cuáles son el conjunto de esas subpruebas de recopilación de información o en algún momento las van a ver como pruebas de reconocimiento? Son estas 6 y una de las más conocidas es la de Spiders, Robot y Crawler. ¿Por qué? Muchos de los sitios, por buenas prácticas, para temas de posicionamiento, tienen que tener un archivo llamado robots.txt. Ese archivo robots.txt lo que nos dice es cómo es la estructura del sitio web. Como buena práctica, yo tengo que decir qué le permito al motor de búsqueda que lo indexe y lo muestre y qué no le permito que esto lo indexe por temas de seguridad. Yo ahí mismo también puedo decir en el archivo robots.txt que les voy a mostrar, es si existe un mapa de sitio principal donde pueda él validar y yo le digo, mira, esto deshabilítelo o esto habilítelo. Pero si yo no tengo un robots.txt, lo que va a pasar es que se podría decir, el motor de búsqueda va a exponer todo. Todo. Por eso en algunos casos ustedes van a encontrar algunos sitios donde van a haber archivos con información sensible, PDFs, CSVs, imágenes, documentos, y van a decir, pero incluso de su empresa van a decir, ¿y esto por qué está? Pues resulta que puede ser que su empresa no tenga un archivo robots.txt. Hay implicaciones de tenerlo y hay implicaciones de no tenerlo. Si yo lo tengo y no lo configuro bien, puedo tener un impacto a nivel de posicionamiento a nivel de la web. Eso sí es bien importante que lo tengan en cuenta. Voy a comentarles esto rápido y luego me voy a ir ya a la práctica para que no estemos muy teórica la clase. Entonces, luego tengo descubrimiento y reconocimiento mediante motores de búsqueda. Entonces aquí yo vengo y puedo utilizar los dorks de Google. Por eso hoy vamos a ver un poco de Google Hacking. Y vamos a también estar en la base de datos que existen de algunos dorks principales. O sea, está el InURL, InText, donde yo puedo venir y buscar documentos en particular, o puedo buscar cámaras, puedo buscar sitios de administración, que eso lo puedo hacer mediante los motores de búsqueda. En este caso de Google, por ejemplo, que son particulares para el motor de búsqueda de Google. Cuando dice identificación de puntos de entrada de la aplicación, yo empiezo a ver el tema de los errores que puede tener una aplicación. Por ejemplo, si yo ingreso a un sitio donde hay un campo abierto y coloco cualquier cosa y me devuelve un error, entonces a veces los errores son muy particulares de las páginas web o del sitio web que los administra. Un 404 node phone de un Apache es diferente a un 404 node phone de un IIS o de un Nginx o de cualquier otro, ¿sí? Entonces, eso me dice a mí la identificación de puntos de entrada. O también me puede decir que existen varias, se podrían decir, tecnologías inmersas. ¿A qué me refiero con esas tecnologías inmersas? Por ejemplo, yo le doy clic estoy en el menú principal, le doy clic a una opción y cuando yo me voy a la otra opción, estaba en un ASP X y ahora estoy en un JSP, por ejemplo. Pruebas de firma digital, ¿a qué se refiere con eso? Nosotros sabemos que una aplicación normal tiene una forma de comunicarse. Entonces yo le voy a llamar pruebas de firma, en este caso, a cómo está estructurada la aplicación. Por ejemplo, si hay temas de seguridad a nivel de HTTP o HTTPS, si necesita conectarse con algún aplicativo tercero o se necesita comunicarse con servicios, entonces yo sé que los servicios son en software para conectarse. Me dice, por ejemplo, en qué servidor de aplicaciones o servidor web está montado, me dice en la descripción de la aplicación en qué está desarrollada, entonces me da toda la información de la aplicación y eso es pruebas de firma digital de las aplicaciones web. Luego tengo descubrimiento de aplicaciones,
que tradicionalmente es saber todo lo que está montado en un mismo servidor, y el análisis de código de errores, que este va de la mano con la identificación de puntos de entrada, porque, por ejemplo, el error del 404. ¿Qué pasa cuando yo coloco una URL en un sitio y está mal formada? Aquí ya no me voy al sitio en sí, sino me voy a la URL y está mal formada, y no me redirige, sino me manda un error. Me dice que no existe, o forbidden, que no tengo acceso o algo así, pero no me muestra un error personalizado, o no me redirige. Esos errores me dan información a mí, donde dice análisis de código de errores. ¿Por qué? Porque yo puedo saber qué plataforma soporta el servicio, la aplicación web que yo estoy mostrando, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a ir un poquito. ¿Cuáles son esos archivos robots? Pues este es el archivo robots. Nosotros lo vamos a ver un poquito más práctico. Y aquí me dice qué permite y qué yo tengo deshabilitado. Cuando ustedes vean la palabra user agent, en este caso, y tenga ese asterisco, prácticamente me está diciendo que va a permitir la indexación a cualquier motor de búsqueda, ¿sí? Estoy permitiendo que sea cualquiera. Y lo otro es que cuando me dice que está deshabilitado esto, pues yo puedo decir, bueno, está bien, porque yo tradicionalmente cuando armo este archivo debo de ser muy cuidadoso de decir, bueno, que no quiero que indexe el motor de búsqueda. Pero nosotros ahorita que estamos haciendo como una ingeniería inversa y vamos a validar qué información nos da, resulta que hay información bien particular. Por ejemplo, por ahí en algunos van a ustedes a encontrar URLs de administración que yo no quiero que sea expuesta, pero las voy a encontrar aquí, ¿sí? Entonces a veces es como contraproducente en cierta manera si nosotros lo queremos ver de una forma no buena para encontrar vulnerabilidades, pero como nosotros estamos viendo temas de auditoría tenemos que conocerlo, ¿sí? Y cuando ustedes ven acá, por ejemplo aquí que está deshabilitado las raíces, prácticamente le está diciendo esto, por ejemplo, les puede dar un error de posicionamiento, ¿ya? Estos son temas de los simuladores SEOs que les comentaba. Perdón. Bueno, y estos son los identificadores. Lo que voy a hacer ahorita es, esto lo vamos a ver en la práctica, mis estimados. Entonces, para esto, me voy a saltar un poquito y nos vamos a ir. Ok, nos vamos a ir entonces a Google Hacking. Listo. Ok, ¿por qué necesito que vean esto? Porque vamos a hacer una práctica. Nosotros estábamos viendo ahorita un tema de los archivos robots. ¿Por qué me voy de una vez acá? Porque parte de los docs de Google es que nosotros nos vayamos a buscar ahorita todos los archivos robots que están, digamos que en la web. Nos interesan los que están en .com.gt o .com.edu, donde nosotros podemos garantizar que existen o que están en, perdón, no es .com.edu, es edu.gt, los que están en Guatemala. Yo les voy a compartir ahorita un conjunto de los dorks, aquí los voy a colocar, para que sepan cuáles son los dorks. Los dorks no son más que operadores que tiene en este caso Google para hacer búsquedas personalizadas. Normalmente se utilizan para hacer búsquedas avanzadas, pero estas búsquedas pues tienen ciertos, se podrían decir, operadores donde nosotros podríamos filtrar la información. Para los archivos que están en robots.txt, pues hay diferentes URLs. Entonces yo se las voy a compartir ahorita y vamos a buscar. El primer docs que les voy a pasar es este, porque quiero que lo hagamos de una forma más práctica. Y se los voy a pasar por el chat para que lo tengan, ¿sí? El que yo les acabo de compartir, vamos a ver, aquí tengo dos. Les acabo de compartir este que está acá, ¿sí? Ok, aquí que me está diciendo, vaya a buscar el archivo robots.txt, que es el que nos interesa, que tenga una
palabra dentro del texto de lo que vamos a buscar, que es deshabilitado, y que el tipo de archivo sea TXT. Y si se dan cuenta, nos aparecen 66.300 resultados. Pero yo quiero que me aparezcan a mí los que son de Guatemala. Entonces yo puedo filtrar y voy a colocar .com.gt, eso quiere decir que son todas las páginas comerciales que están en Guatemala. ¿Por qué? Porque me interesan solo las de Guatemala. Entonces, de esas 66.000 que me aparecen, únicamente me aparecen 45 resultados, porque lo estoy filtrando como com.gt. Ahora, por aquí vamos a ver, y yo aquí ya tenía uno listo para ustedes, porque si no les voy a quitar lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué me dice? Mapa de sitio es este, ¿sí? Entonces yo puedo venir a agarrar esta URL y bueno, vamos a ver el mapa de sitio. ¿Eso es vulnerable? No. Al contrario, son buenas prácticas que tienen tradicionalmente los sitios web, ¿sí? Entonces aquí ya me está diciendo qué es lo que contiene. Y me está diciendo de una vez que es un WordPress. Okay. ¿Qué tiene deshabilitado? La administración para poder ingresar al tema del sitio. Entonces, y tiene habilitado esta parte que está aquí, la administración. Eso se lo dejaron ahí. Entonces, a mí me interesa todos los que digan que está deshabilitado o la información que pueda encontrar, porque lo que vamos a buscar ahorita son todas las URLs de acceso. No necesariamente es que ustedes vengan y digan, ah, bueno, porque ya encontré digamos que la página principal de administración ya es vulnerable. No. Lo que sí va a ser vulnerable es que, bueno, yo ya encontré una entrada y que la administración, ya luego me voy a buscar unas bases de datos que están públicas, que son las default, por ejemplo, y ahí vamos a encontrar todos los usuarios que son por defecto para Progress, por ejemplo, para WordPress, perdón, admin, y ya ingresamos, por ejemplo. Obviamente nosotros no lo vamos a hacer porque esto es con fines didácticos, entonces lo único que vamos a hacer es llegar a poder encontrar por lo menos un sitio de administración que no debería ser público. ¿Cómo llegamos nosotros a esto? Porque encontramos el archivo robots. De lo contrario, nosotros no supiéramos cuál fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces yo vengo, ingreso a y voy a decir, bueno, realmente a mí me interesa saber quién es. Entonces ya vengo y digo, bueno, es este, ¿sí? Entonces, nosotros tradicionalmente no vamos a saber dónde está el sitio de administración, pero si tiene el archivo robots, sí. Si yo sé alguna URL y solo le coloco, porque si se dan cuenta, sí, el archivo robots siempre tiene que estar en el dominio o sea, en la raíz del dominio, ¿sí? Si no, no se los posiciona bien el motor de búsqueda. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahorita con ustedes, mis estimados? Es que ustedes van a encontrar 3 y yo al azar les voy a pedir que puedan mostrarlo. Necesito que busquen 3 sitios de Guatemala que tengan, en este caso, en la palabra deshabilitado, un tema de acceso a un tema de administración, ¿sí? En este caso. Entonces, de la URL que yo les mandé, lo único que le van a agregar es que tenga inurl.com.gt. Y vamos a ver, espérenme, aquí. Les voy a colocar esto. Entonces son 3 sitios de Guatemala que tengan acceso libre a la carpeta com y GT. En este caso solo van a ser GT. Identificar qué tipos de carpetas tienen. Ok, esto. Ahora. Ingeniera. ¿Sí? Solo una consulta. Si aún todavía no estoy en mi casa, ¿no hay ningún problema que lo haga después? Sí, no. Con los que están acá. Ok. Entonces, lo que también les iba a decir es, yo estoy probando ahorita con los com.gt, ¿sí? Pero yo les podría decir, ¿saben qué? Me interesa saber cuáles son los edu. ¿Se recuerdan que ahorita hay 45? ¿Sí? Y ahorita solo me encuentran 25. Ustedes no pasamos, creo que de 20 del grupo, entonces les voy a pedir que una vez encuentren alguno que tenga las características de un sitio de administración, lo coloquen en este grupo y
quienes ya tengan esa URL no la pueden usar ninguna otra persona, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar a ustedes en este momento 5 minutos para trabajar y lo vamos a estar trabajando juntos. Ok, voy a darles un poquito, bueno, vuelvo a darles instrucciones. Para los que no están conectados y van a ver el video, lo que les voy a pedir es que coloquen donde está su nombre en este documento que sí tienen acceso a modificarlo, coloquen la URL de la actividad que tienen que hacer, que en este caso es esto, ¿verdad? Van a buscar 3 sitios de Guatemala que tengan un archivo robots, ya sea que utilicen el Docs de Google que yo les mandé en el chat del WhatsApp y le agreguen el filtro que sea in URL GT o .gt o .com.gt o .edu.gt para filtrarlo y puedan hacer esto. Ustedes al final van a tener que entregar ya sea una PPT, ya sea un Excel o ya sea un documento en Word. Esto por cada URL van a tener que colocar esto, ¿sí? Entonces van a agregar donde dice el screenshot, van a colocar el screenshot del robots.txt y van a agregar la evidencia de lo que encontraron. Recuérdense que necesitamos encontrar acceso a plataformas de administración donde yo tradicionalmente no ingresaría si no conociera la ruta desde el robots.txt. Sí, eso es lo que me está pidiendo. Entonces yo voy a entregar 3 cuadritos de estos en como ustedes quieran. Eso sí, colocan su nombre y todo. Esto es individual, eso sí nos trabaja en grupo. Esta actividad ya está en la plataforma para que lo puedan subir y tienen hasta se podría decir, el 19 para subirlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué ganamos con los que ya estamos? Es que todas esas URLs, si hay una repetida con sus compañeros, los que ya están aquí apuntados son los que ya tienen. Yo les voy a tomar un screenshot a esto. Bueno, prácticamente voy a guardar este documento cuando finalice la clase. Entonces, los que vean el video después, si tienen una URL igual, yo se las dejo fuera, no se las tomo en cuenta. Entonces, únicamente les tomaría en cuenta la actividad. Entonces, si la actividad vale 10 puntos y solo tienen 2 válidas y una repetida, solo tienen el 66% de la nota de los 10 puntos, esos 6.6. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Por eso es que necesito que todavía tenemos un tiempecito, me faltan algunos. Los que están ahorita conectados tienen pues el beneficio de colocar URLs ya un poquito más. Por ejemplo, este que dice Conal. Sí. Aquí hay otro repetido. Entonces te diría, por favor, que ese sí lo van a tener que cambiar. Esto, claro. Este también está repetido. Ya. De acuerdo. Entonces, les voy a dar chalecito. Si en dado caso ustedes ven que de estas 108 resultados, solo filtrándolo por GT, ya no hay opciones, en el caso hipotético que no existiera, por eso les mandé ahorita la otra URL, entonces pueden buscar con .com de cualquier otro lado, ¿sí? Si en caso no hubiera. Porque lo que no quisiera es que hubiera algún tema de que yo tuve que poner lo mismo porque resulta que ya no hay más, o sea, sí hay más, pero sí necesito que validen. ¿Sí? Eso solo es únicamente para los que van a tener que hacerlo en casa y ya no les queda opciones. Ok, lo que hicimos ahorita fue tomar este ya lo voy a colocar aquí que ya lo validé, voy a colocar otro color y efectivamente sí cumple con lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, obviamente ya vi el archivo, le voy a tomar screenshot a este y ahorita me voy a ir al que está deshabilitado y debería demostrar. Ahora, ¿qué pasa si no tiene esto? No les va a tomar en cuenta, porque al final necesitamos que exista el dominio. O sea, una cosa es que el archivo robots exista y otra cosa es que yo pueda ver el login así como lo tiene, por ejemplo, este, ¿sí? Si no existe, entonces, por alguna razón,
o cambiaron la administración o se dieron cuenta de que no, que era vulnerable, por ejemplo, entonces no aplicaría. Entonces ahí les pediría que busquen otro, ¿sí? Aunque aparezca aquí. Entonces vamos a decir, no, ingeniera, ¿sabe qué? Vamos a ver si lo encontramos acá. Le voy a dar una segunda oportunidad. Vamos a ver. Obviamente si nos pongo el dominio. Tampoco. Entonces, como no tengo el front de login, no aplicaría entonces este. ¿Sí? Entonces este estaría descartado para Bernardo Guerra. Tendría que buscar otro. Igual el de Claro, ingeniera, el compañero de Claro ese no aplica. Vamos a ver. Listo. Por ejemplo, este tiene portal. Aquí hay algo bien interesante, por ejemplo. Que tal vez lo único que haría yo es, solo por eso lo dejaría, pero este no tiene login. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto es lo que les decía con las pruebas de verificación o cuando yo hago algún error. Me está diciendo, ¿quién me devolvió? 403 por Biden. El servidor Enix. El servidor Nginx. O sea, aquí yo ya sé que está montado en un Nginx. No sé si es on-premise o es nube o lo que sea, pero ya sé. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con las pruebas de reconocimiento. Ahorita solo estábamos viendo robots, pero robots también me sirve para eso. Portal de recursos, claro. Estáticos, personas, servicios, no sé qué. Por ejemplo. Entonces, este tampoco aplica porque yo no tengo alguna otra parte donde yo pueda hacer login. Vamos a ver. No aplica, todo está bloqueado. Exacto. Sí. Ahora, esto es algo que ustedes sí deben de manejar. Por ejemplo, cuando nosotros no manejamos errores normales, nos va a dar el error anterior de que el servidor web no responde. En este caso, hay un redirect a una página personalizada, que es una buena práctica que nosotros también hacer. Entonces, quien puso esta no aplica tampoco. Entonces, tampoco. ¿Puede dar el ejemplo de mi link? Porque ese sí aplica. Sí, ¿cuál es el? La de Muni, la segunda, digamos, es la Ilker, la de Ilker arribita. Este. Sí, ese sí aplica. Va a decir, yo trabajo en esa Muni. Bueno, vamos a ver. ¿Qué lo coloqué mal? Ya los hackeamos. No. Miren, pues ya lo dieron de baja. Ahí, no. Sí, pero hay que agregarle el robot. Ya. Este está en Jumbo. El administrador. Por ejemplo. Sí. Y con este sí cuenta. Sí, ya entramos también. Y si entramos a la organización también. No. Les voy a poner este de green, los voy a poner en rojo porque este no aplica. Y el que vimos ahorita, el de claro, tampoco, pues ya lo quitan. Entonces, eso sí los van a cambiar. Entonces, eso es lo que sí necesito que validen, porque yo sí voy a revisar cada uno de estos para que tengamos un criterio de por qué estamos haciendo el tema del archivo robots.txt. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, estimados, vamos a hacer el siguiente. Listo, siguiente. Están las búsquedas avanzadas que les mencioné y ahora lo más interesante son las cámaras. Aquí es donde yo les voy a pedir favor que alguien pueda mostrar o prestarme su computadora porque yo acá no las puedo visualizar. Yo les voy a dar algún doc que se los voy a compartir. Eso sí se los voy a compartir por el link del WhatsApp
Ahora, ¿qué es lo que yo necesito? Estas cámaras, este ejemplo es, estas son cámaras viejísimas, o sea, así, viejísimas, que no tienen seguridad y que podemos llegar directamente. Vamos a encontrar, les voy a colocar aquí el Dorks, me voy a salir de este, y ya, eso ya lo vimos. Me aparecen en este caso 100 resultados, ¿sí? De máquinas, unas que no tienen dominio, otras que sí tienen dominio, y me aparecen también algunas que cuando ingresemos tienen opciones bloqueadas y otras no. Entonces, le pediría a favor a alguien que pueda prestarme su compu. Entonces, no sé si Manuel José tiene acceso. Gilke, vale. Gilke. Sí, está bien. Va. Entonces, vamos a ver su pantalla y yo les voy a decir cuál vamos a empezar a validar. Luego les voy a dar la base de datos de Google Hacking. Tenemos Dorks hasta el día de hoy, por ejemplo. Es una base de datos genial. Ustedes van a encontrar de todo lo que quieran. CSVs, cámaras, páginas de alguna vulnerabilidad en particular, como lo que estábamos haciendo, solo que esto va directamente a archivos robots. Lo que ustedes quieran encuentran ahí. Es algo que podemos ver. Vamos a ver. Solo tengo la... Pedro, creo que tiene la mano levantada. ¿Cuál es su duda? No, ingeniero, disculpe. Ok, Luis Guillermo. Sí, ingeniera, buenas noches. Perdón ahí que la interrumpa en la clase. Fíjese que el compañero Mario Ruiz y yo estamos en una situación de que nosotros también nos asignamos el curso de seminario. Resulta de que este curso en el DIRE estaba programado para el día miércoles, pero resulta de que ahora lo programaron el día lunes y justamente está en paralelo. Entonces, no sé cómo fue esto. Pasó, si quiere le voy a dar volumen aquí para que escuche que estoy en ambos. Entonces, esa es la... Bueno, entonces ahorita estamos en la máquina de uno de sus compañeros, Hilker Daniel, y yo les acabo de mandar al grupo un dorks o un comando de unas cámaras. Ya vimos que son como más de 100, entonces le pediría a Daniel si nos puede apoyar a colocarla. ¿Dónde dejó el enlace? En el link en el WhatsApp. Si no, se los voy a colocar igual acá. Lo que pasa es que cuando se cierra la sesión se borra todos los datos, por eso es que no lo dejo en el Meet. ¿Sí? Ok, aunque le da 95 resultados. Vamos a buscar, si quiere, la que dice Network, la segunda. Acá. Sí. A veces se tarda un poco. Ok. Estas cámaras son públicas, son viejitas, pero sí son funcionales. A veces vamos a encontrar de algunas fábricas, algunas vamos a encontrar que son públicas, que están en las carreteras, y tradicionalmente por la marca vamos a ver que aquí nosotros estamos de noche y allá están de día. ¿Por qué? Porque es una línea de cámaras que están en otra región, en la mayoría están en Europa. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que la cámara es funcional. Sí. Vamos a ir donde dice, lo que quiero es que busquemos, hay unas opciones donde nosotros podemos mover la cámara. Aquí tal vez las otras pantallas no se ven, pero por ejemplo, con esto que ustedes encontraron, ustedes ya tienen algo, porque ustedes después tienen que buscar, si no estoy mal, son 3 cámaras. Únicamente no les voy a dar esta URL. Hay N cantidad de URLs para buscar cámaras que estén en vivo y que no tengan login ni nada. Algunas sí tienen login. Esta nos interesa. Entonces, por ejemplo, su compañero, que es Daniel, ya tiene esta URL y nadie más debería de tenerla. El que va a colocar
va a tomar screenshot de lo que encuentra y algunas nos permiten mover opciones, ¿sí? Opciones de la cámara. No sé si abajo donde dice top page hay algo más que podamos hacer. Si no estoy mal, ingeniera, creo que es doble clic sobre el video y le aparecen las opciones. Veamos ahí. ¿Dónde está webcam? Así, diferente. Ahí. Bueno, si no tiene más opciones, es lo que aparece. No sé si hay otra. Sí, es que por ejemplo esta, por la versión, ahí sí nos deja tener opciones de qué pantallas queremos ver, si queremos mover la pantalla, queremos mover la cámara, nos permite moverla, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Si no, regresemos y vamos a ver una. Pero guarda esta URL para usted, Daniel, ya la tiene. O sea, nadie más debe de tenerla. Ok. Y vamos a buscar si quieren otra, esa que dice 61, 206, 120, está abajo. Es similar. Sí, pero sí tiene que tener una opción para moverla. Iker, yo le di doble clic. Ajá, correcto, y ahí me aparece. Ok, eso es lo que quería ver. Ahora, veamos si tiene habilitado, que nos dice todos los, tiene que 7 formas o 7 fronts para ver las cámaras. Y aquí podemos nosotros ver, acercar, hacer zoom, mover la cámara como tal. Y hay cámaras que son de casas, hay cámaras de comercios, como vieron ahí. Entonces, ahí nosotros sin tanta cosa con los docs de Google, por eso dice el tema de hacer pruebas de reconocimiento, es que sin tener una gran herramienta, nosotros podemos utilizar y ver las vulnerabilidades que existen enfrente. Entonces, si somos auditores, nosotros podríamos ver, por ejemplo, acá, lo que les decía que es de día, en la mayoría de esos lugares. ¿Sí? Ahí está. Entonces, poder hacer, no sé, alguna casa, alguna finca, algo. O sea, ya tenemos 2. Entonces, estos 2 son para Daniel. Y ya vieron la parte de atrás. Ok. Veamos qué otra opción le da. Ok. Perfecto. Ahorita lo que vamos a hacer entonces es con esa URL, yo sí les pediría, bueno, ahorita si quieren, estamos viendo 2, les voy a dar otra opción, entonces se los voy a mandar en el WhatsApp y se los voy a mandar también por esta vía. Entonces lo que yo les voy a pedir, en este caso Daniel, es que pueda ingresar a la URL que le voy a compartir, que ahí tenemos todos los exploits o todos los dorks, se podría decir, y vamos a filtrar y vamos a colocar cámara, pero en realidad vamos a colocar esto en el filtro. Entonces ahí nos dice, por ejemplo, voy a colocar esto, todos los dorks que podemos usar para buscar cámaras de diferentes tipos. Hay algunas que pueden llegar directamente como las que vimos. Hay otras que sí solo nos manda el login y tendríamos que tener una base de datos para poder vulnerarlo. Obviamente no lo vamos a hacer, lo único es las que nos aparecen. Busquemos alguna que dice, vamos a ver, esa web XP InURL 8080.
pero digamos, vamos a tener que seleccionarlo y lo colocamos en el navegador para que podamos. Y le recomiendo que las otras guarde las URLs porque usted ya las tiene. Listo, aquí tenemos otro tipo de cámaras sin seguridad ni nada, públicas, que están en algún lugar. Entonces, nos damos cuenta que hay, si se dan cuenta, hay bastantes dorks que nos van a servir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solo voy a compartir ahorita y luego le voy a pedir a Daniel, o si quiere le voy a mandar la URL para ver la presentación. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer esto. Ok, entonces nos vamos a ir a la página donde estábamos abajo. Listo. Pues aquí les estaba hablando de cámaras de seguridad y hay algunos ejemplos, por ejemplo. Y aquí nos dice el ejercicio. Sí, esta es la continuidad de lo que estamos haciendo para ver la práctica. Es encontrar una cámara disponible y ver las funcionalidades que se pueden encontrar. Yo les coloqué ahí algunas URLs de ejemplo, pero realmente es usando los dorks que les acabo de compartir o en la base de datos de exploit que tenemos de Google Hacking, también vemos que podemos encontrar otro tipo de cámaras donde vemos que hay diferentes vulnerabilidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la siguiente vamos a tener que llenar, en este caso, por cada URL son 3 sitios de cámaras libres, cualquiera, eso sí, no pueden ser repetidas. Lo mismo les va a pasar, yo les voy a habilitar ahorita en el otro lado, en el Excel, que ustedes vayan a colocarme la URL de la cámara que encontraron, no tienen que ser repetidas. Aquí no estamos filtrándolo por .com.gt porque aquí pueden ser de cualquier parte del mundo. Colocamos URL, número de objetos visibles. Acá, si quieren, ese lo vamos a dejar, lo vamos a obviar, ¿sí? Porque, por ejemplo, el que vimos del lugar ese como granjita, hay muchas cosas que hay que ver, eso no lo vamos a colocar, ¿sí? Regresando. Ok, nos está pidiendo funciones disponibles. ¿A qué se refiere con esas funciones disponibles? Cuando yo ingreso a la consola de administración, obviamente nos mostró y directamente nos dio una pantalla, pero nosotros lo que tenemos que buscar es que nos mande a las opciones que nos permite. Por ejemplo, la primera, o la segunda, mejor dicho, que vimos, tiene opción de 7 front distintos para ver, vemos que se puede hacer zoom, vemos que se pueden mover. Entonces, todas esas funcionalidades que nos permite hacer, las vamos a ir listando, ¿sí? Esa es una. Hay algunas que solo tiene la pantalla directamente y nada más no nos permite hacer eso. Entonces, se refiere a las funcionalidades permitidas y pantallazos de lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, si yo veo que la funcionalidad es un zoom, le tomo screenshot al zoom, veo la página principal, también le tomo screenshot, porque quiero dejar evidencia de las funcionalidades que yo puedo realizar, ¿sí? Eso, por ejemplo, este cuadrito, obviamente no, ahí vamos a tener bastante información, pero por lo menos que tengamos por lo menos 3 pantallazos como máximo que ustedes colocan ahí de evidencia es suficiente. Recuérdense que estamos en un curso de auditoría y aquí tenemos que trabajar sobre la evidencia. Importante es coloquen la hora y fecha que les aparece, si es que les aparece en la cámara. ¿Por qué? Porque posiblemente ustedes van a ver que hay cámaras que están del otro lado en Europa, por ejemplo, están en otro día, están en otro horario. Si no les aparece, pues no lo colocan. O sea, simplemente ENEA no aplica porque no están. Pero aquí ya vemos que hay varios chinitos por ahí. Regresemos otra vez a las especificaciones.
Descripción del hallazgo, en este caso encontramos la cámara que estaba viendo su compañero, pues vamos a ver lo que vimos. Si estamos viendo una cámara que está en una tienda de peces o es un acuario, lo que nosotros ahí asumimos que es, más que es un acuario, sí, entonces colocamos ahí, vimos un acuario. Secuencia de pasos para identificación, en este caso encontré el Docs de Google, lo coloqué en el navegador y me mostró la pantalla, nada más. Recomendación básica es que debería, primero, si vemos que es una URL con una IP, debería tener un dominio, y segundo, debería de tener un tema de seguridad, una configuración de seguridad, no la seguridad por defecto. Esa podría ser una recomendación básica para todos. Y si ustedes quieren colocar algún otro comentario. Esto es por cada cámara que encuentro. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda al respecto de esto, al momento. Por ejemplo, ya su compañero ya tiene las 3. Daniel, por presentar, ya tiene las 3. Entonces ya nadie las podría tomarlas. Si no tienen dudas, estimados, entonces nos vamos a... Ingeniera, perdone, Sí, ¿dónde vamos a apuntar? ¿Cuáles ya están usadas? Ah, sí. Aquí. Ahorita van a verla. Entonces, yo les había colocado URLs, ¿sí? URL 1, 2 y 3 para el tema de del robots. Ustedes lo van a ver ahorita. Pero van a encontrar otro apartado donde les voy a colocar, yo me borré unas URLs que tenía ahí. Les voy a colocar URL igual 1, 2 y 3 de la cámara. No les pregunto qué docs utilizaron porque realmente es lo de menos. Les de la cámara. Sí. Entonces, usted sí puede... Ah, sí. Ya lo sabía. Entonces ahí lo van colocando. Recuerden que tienen que ser cámaras válidas. O sea, si colocan una URL es solo porque la encontraron, pero no la revisan y no muestran nada, se me explica. ¿Sí? Y vamos a hacer la revisión. Yo les voy a dar ahorita, son las 8:06, les voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan buscar ahorita, si quieren 8:06, 8:15, hacemos corto para que lo hagan tranquilos. ¿Sí? Yo voy a estar revisando también que no hayan algunas duplicadas y voy a resolver dos. Miremos si nos permite ver la cámara, mover alguna de las opciones. Sí, Jaime. Buenas noches, ingeniera. Yo estuve viendo unas páginas y, digamos, sí deja ver las cámaras y deja acceder al menú, pero, digamos, a la parte del menú del setup o de admin, sí ya nos pide clave, pero digamos sí nos muestra como algunas otras opciones de audio on, de Zoom y eso. ¿Esas también se valen o...? Sí, se valen. Incluso, o sea, la cámara que desde que yo vea ya me está mostrando una imagen es vulnerable. Es de por sí de cajón. Aunque no me permita ni moverla. Es ya de cajón, yo ya sé que es vulnerable. Porque accedí a una imagen que no debería ser pública, digamos. Las cámaras no deberían ser públicas. Gracias, mi amor. Ok. Entonces lo que van a hacer es, el docs que ustedes quieran, van a buscar 3 cámaras no repetidas, que por eso ya sus compañeros están colocando en el Excel. Para los que se quedan viendo la grabación, en este caso, revisen primero el Excel para que no vean que alguna de las URLs ya la tienen sus compañeros, y lo que van a hacer es tomar screenshot por lo menos de 3, eso parece como que para México, de 3 lugares, o de 3 funcionalidades que les permite ver la cámara y lo que yo les decía que está en la PPT. Si quieren regresemos, Daniel. Ingeniera, disculpe la molestia, ¿el Excel dónde lo compartieron?
El Excel está en la página principal del Drive que yo les compartí. Si me lo pudiera compartir, le agradecería. De acuerdo. Vamos a ver. Les voy a compartir de una vez los dos. Está el link de la carpeta Drive y está el link de del Excel que les está mostrando su compañero. Drive y la carpeta. Listo, ya se los compartí en el WhatsApp. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, si quieres, regresemos otra vez a la pantalla de la presentación. Y solo recapitulando, hay que llenar esto por cada sitio que encuentren, llenamos esta plantilla. ¿Sí? La URL, número de objetos visibles, les dije que no aplica, funcionalidades disponibles, todo aquello que nos permite hacer la página, sin tener que loguearnos, pantallazos, al menos 3 de alguna de las funcionalidades, hora y fecha si es que aplica, si se las presento. Descripción del hallazgo es que encontraron, ustedes van a decir encontramos una página, digamos una página con cámaras disponibles, etcétera. Y secuencia de pasos para la identificación, entramos a Google Hacking, a la base de datos, copiamos el DORS, lo colocamos en el navegador y nos mostró la cámara. ¿Sí? Que fue lo que está mostrando su compañero, y alguna recomendación en este caso que ustedes dan es que obviamente no debería ser público el dominio o no debería de colocar, deben de tener login, y comentarios adicionales ya es algo muy particular de ustedes. Si es que, sí. Recuerden que ahorita estamos como un rol de auditores, entonces nosotros trabajamos bajo evidencia, ¿sí? Prácticamente. Entonces todavía tenemos un minuto. Manuel José, ¿nos quiere comentar? No, está bien, perdón. De acuerdo. Ingeniera, disculpe. ¿Sí? Si solo muestra la imagen pero no tiene controles, ¿también vale? Si se mueve el video, sí, sí vale. Ok. No Ok. puedo. En auditoría vamos a ingresar donde dice clase OWASP y aquí van a encontrar la... Buenísimo, buenísimo. De acuerdo. Pues ya para terminar esta parte de aquí, ustedes vieron la plantilla y pues nosotros adelantamos un poco con este tema de Google Hacking Database porque ustedes van a encontrar incluso el último, tiene fecha si no estoy mal de hoy, o por lo menos de este año, y vamos a encontrar de todo tipo. ¿Para qué nos sirve esto? Primero, como fundamento para nosotros como buenos auditores tenemos que conocer las diferentes vulnerabilidades y también cómo debemos de cubrirnos. Entonces es importante que conozcamos lugares como estos. ¿Qué podemos encontrar también ahí? Algunos DORCs donde nosotros buscamos el tema de administración. Si se dieron cuenta, nosotros podríamos ir directamente a buscar un DORC que nos busque temas de vulnerabilidades de login de algún CMS, porque normalmente son los CMS que tienen esto publicado, pero si no, lo vemos en los archivos robots. ¿Por qué es importante que ustedes tengan visibilidad de esto? Porque a veces nos toca hacer auditorías de sistemas de algunos sitios que ya están colocados o publicados, y tenemos que ver temas de posicionamiento, tenemos que ver temas de seguridad. A veces es importante que esto sí esté bien configurado, pero no necesariamente porque exista un archivo robots voy a encontrar yo un WP admin, como en este caso, que es un administrador, es un administrador de un gestor de contenido que está basado en PHP, por ejemplo. Lo voy a encontrar un robot, o sea, con un DORCS yo lo puedo buscar, el DORCS, o yo lo puedo generar, o me facilito la vida y lo encuentro en la base de datos que les mostré anteriormente. Algo que yo les había mostrado
Pero eso ustedes ahorita no lo estamos viendo porque estamos viendo un tema de configuración, digamos, pruebas de reconocimiento. Pero yo les había mencionado cuando yo coloco información de lugares que no existen. Por ejemplo, esta página NPST no tiene el archivo robots.txt, entonces me devuelve un error que no encuentra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existe. Y cuando me dice este 404 no phone, prácticamente yo ya sé que me está respondiendo ¿qué? Una AIS, ¿sí? Y por ejemplo acá tengo el que dice el de hacks, y también busco el robots y tampoco existe, ¿verdad? Entonces me está devolviendo el 404 no phone y es una respuesta por defecto. Y es un Tomcat, una versión viejísima. Solo con eso podemos decir, ha de tener alguna vulnerabilidad, porque posiblemente el sistema operativo donde esté es viejo y posiblemente tiene vulnerabilidades. Y si fuera nuevo, entonces tuviera una versión más avanzada. ¿Qué pasa en algunos casos con algunos administradores de sitios o de servidores web? Algunos no tienen políticas de aplicar parches al sistema operativo de forma controlada o inusual por año, o a la misma capa media que sería el servidor de aplicaciones o servidor web, porque hay aplicativos que tienen un framework particular, o que el que desarrolló dejó el aplicativo pero no dejó las fuentes, y es una aplicación súper importante, entonces no la podemos migrar y no podemos actualizar porque si actualizamos deja de funcionar. Y eso no solo nos pasa con los frameworks o con DLL, sino también nos pasa con el tema de las firmas, en este caso temas de certificados, ¿sí? Alguien puede decir, yo utilizo TLC 1.1 y debería estar el TLC 1.2 para conectarme, pero resulta que la aplicación no funciona con eso. Entonces, es bien importante el tema de tener en cuenta. Y cuando yo les hablaba del tema de saber qué tipo de prueba pueden hacer o sugerir, porque en este caso estamos aprendiendo, entonces si ustedes me dicen, ingeniera, yo voy a ver las pruebas que están enfocadas a la configuración, pero si la aplicación que ustedes tienen es SaaS, y entonces no aplica. ¿Por qué? Porque ustedes no son administradores de la plataforma. Pero sí, entonces sí, una de estas vulnerabilidades podríamos nosotros encontrar en temas de seguridad. Aquí esto es algo que ya les mostré, que es lo que está dentro del archivo robots. Otra cosa también está el tema de ver certificados, búsqueda de certificados. Nosotros podríamos utilizar esto, WP Includes, en este caso sería normalmente para los CMS. Y en algunos casos podemos encontrar con este Torx, vamos a migrar o filtrar un archivo XLS que tenga password y que tenga username. Tradicionalmente en tecnología, ¿se recuerdan que nosotros hablamos más en temas o colocamos palabras reservadas o claves que son en inglés? Entonces, con eso nosotros lo colocamos y vamos a encontrar una cantidad de documentos públicos que, como no fueron filtrados en un archivo robots.txt, los va a encontrar el navegador, ¿sí? Y ahí vamos a ver diferentes claves, ahí van a encontrar de todo. Entonces, esto es únicamente para que nosotros sepamos que existen muchas formas, no necesariamente tenemos que ser unos gurús en temas de seguridad, pero con unos simples dorks, con una simple base de datos y saber qué queremos buscar, podemos encontrar diferentes vulnerabilidades, y obviamente queremos aprender para que nosotros no podamos hacer lo mismo. Vulnerabilidades en administradores remotos. Vamos a encontrar administradores de CMS, administradores de algún CRM, de algún ERP público, también de temas de servidores de correo. Este es un servidor de correo viejísimo, pero ustedes si quieren lo buscan y todavía van a encontrar algunos que están activos. ¿Por qué es importante validar eso? Porque pues a veces no manejamos seguridad y esto es bien importante también validar. En este caso, para ataques de Google, pues ahí les dejé esta URL como tal para ver algunos. Esto tiene que ver también con
Va de la mano también con Google Gruyère, que yo les mandé para hacer pruebas de vulnerabilidad. Y pues si quieren buscar este libro, tal vez no es tan nuevo, pero pueden encontrar, si les gusta este tema de Google Hacking, muchos temas de seguridad donde hablan de estos diferentes dorks, y aquí les dejo algunas referencias. Entonces, esto es lo que vamos a terminar de ver hoy. Hoy tenían que tener lo que dice 12 de septiembre, ¿sí? Entonces le voy a aceptar y eso me aparece. Tenía que ser el Model Business Canvas, que es lo que aparece en el primer video separado. Y del Model Business Canvas yo debo definir a qué se dedica el negocio, ¿sí? Si yo definir que es un colegio, que es una universidad, que es una farmacia, lo que ustedes quieran. Recuérdense que aquí nosotros definíamos qué hace, cuál es la propuesta de valor, cuál es el segmento, cuál es el ecosistema, cómo gana plata y cómo lo gasta. Entonces ahí podemos responder primero ya qué hace y a qué se dedica. Misión y visión. Visión a 5 años, misión lo que hace hoy para poder llegar a esta propuesta de valor del Model Business Canvas. Un organigrama que ahí ustedes pueden utilizar de base donde trabajan o pueden hacer uno diseñado por ustedes, que es de la organización, donde tendríamos que ver en qué ala del organigrama está tecnología y luego los departamentos que integran tecnología para esta empresa. Y una ubicación en el planeta que ustedes coloquen en este caso. Eso es lo que nosotros tenemos que subir hoy en la plataforma. Si hubiera alguna duda con respecto a eso, les voy a mover la actividad 2 días más para que ustedes se pongan de acuerdo con su grupo. Yo en la plataforma les pedí que agreguen cuál va a ser la propuesta o sea, primero necesitamos tener el contexto. Si ustedes me dicen, ingeniera, yo el software que quiero utilizar es uno que ya tenía, no tienen que desarrollar, eso sí, ojo, no tienen que desarrollar nada. Yo me voy a ir por todo aquello que ustedes ya tengan, que es lo que les dije la semana pasada. Si ustedes ya tienen algo que sea web, en Java, en PHP, en .NET, en lo que ustedes quieran desarrollarlo, y esté montado ya sea en SaaS, en PaaS, en donde ustedes quieran, y ya lo tienen, usemos ese, ¿sí? No importa de qué sea, pero necesito que lo incluso si ustedes quieren usar un CMS, está bien, usemos un CMS, ¿sí? Pero tengo que buscarle un contexto a ese software. No, en la práctica obviamente no es así, pero necesitamos tener un contexto de la organización y otro contexto es la aplicación que vamos a utilizar que va asociada a la organización. Si no tienen, yo les di la opción que utilicen las ISO de Web Pentester 1 o Web Pentester 2, donde ustedes descargan el ISO, lo montan y ya ahí tienen ya el sitio web montado. Obviamente estamos hablando de un sitio que en sus palabras están aquí, ¿sí? On-premise. ¿Por qué? Porque lo estoy montando. Ok. Bajo esa premisa, entonces ustedes hoy tenían que entregar eso, pero les voy a mover 2 días más. Porque puede ser que no haya problema. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar para la otra semana? Y por eso es que yo necesitaba mostrarles las pruebas OWASP. Ustedes, vamos a trabajar aquí, ya definidos los grupos. Aquí hay algo que dice roles y características de cada integrante. Como todavía se estaban sumando algunos de sus compañeros hoy, es importante que esto que yo les coloqué aquí, esté definido. ¿Quién va a ser el líder de cada rol? Tenemos el del consultor, que al final es el que va a ser auditado, y el auditor es el que todavía no tiene ahorita una actividad, digamos que activa, pero que luego la va a tener y que va a hacer mucho trabajo, eso sí. Entonces, eso hay que definirlo, por eso yo se los pedía de este lado. Si en el momento que ustedes lo hicieron y lo subieron, no estaban todos sus compañeros, no importa. En la siguiente, recuérdense que esto se puede ir mejorando conforme vayamos trabajando. Esto es acumulativo. ¿Dónde lo pueden colocar? En una PPT, en un Excel o en un documento, como sea la presentación para ustedes. Yo prefiero que todo esto lo tengan en una PPT y vayan llenando una PPT como que ustedes fueran los consultores. Es mejor, ¿sí?
para poder presentar. Y si no, pues un documento en Word y ahí van agregando cada uno de los ítems, como ustedes mejor lo quieran. Lo otro es, la otra semana vamos a trabajar una carta de solicitud, yo les doy el formato para la auditoría, pero para llenar esa carta de solicitud hay algo que les van a pedir. Les van a decir qué módulos incluye la página del sitio y cuál es su función. Si ustedes dicen, ingeniera, yo voy a hacer no sé, el sitio web, vamos a poner uno aquí, X, ¿sí? Entonces, supongamos que es este, ¿sí? Entonces ustedes dicen, bueno, este es el sitio que yo quiero proponer, que es el principal de la empresa y es el que nosotros vamos a presentar para la auditoría, ¿ok? Cada una de estas opciones, mis estimados, van a ser los módulos, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que sí yo les pediría es que, obviamente para ingresar, si ustedes dicen que van a hacer una auditoría de autenticación o de login y no tienen, no aplican, ¿sí? Pero entonces ustedes dicen, bueno, tienen estos 6 módulos, entonces voy a colocar que ya identifiquen los 6 módulos, ¿sí? ¿Y cuál es su función? Entonces, yo digo que es esa. Entonces digo, bueno, cada módulo tiene estas opciones. Estas son las funcionalidades de cada módulo, ¿ya? Cuando yo estoy diciendo aquí módulos que incluye y cuál es su función, yo voy a decir, es que lo que sucede es que, por ejemplo, en Company tiene, por ejemplo, acerca de nosotros, sus partners, sus clientes, en este caso, las noticias, eventos y cómo se contactan. Esas son las funcionalidades que tiene ese módulo. Prácticamente la descripción de ese módulo es que habla sobre la compañía y sus funcionalidades son todas esas que se muestran ahí. Ok, si ponemos el ejemplo de esa empresa. Entonces dice módulos que incluyen páginas del sitio y cuál es su función. Entonces prácticamente yo tengo que tener una matriz y colocar módulo y la funcionalidad que tiene cada una y una descripción del módulo. Luego dice, por cada módulo identificar qué prueba OWASP se cubrirá. Deben cubrir 3 subpruebas e incluir código de descripción. ¿A qué se refiere con esto? Entonces yo vengo y me voy a la PPT que dejó la ingeniera y yo digo, bueno, ella dejó esto. Entonces yo tengo que seleccionar 3. Yo no he terminado con ustedes con la explicación, pero les voy a mandar un video donde ya tengo esa explicación un poquito más a detalle. ¿Qué les voy a decir? Aquí está el resumen. Pruebas de gestión de la configuración y aquí me dice, yo tengo 8 opciones para seleccionar. Tienen que seleccionar por lo menos una de 3. O sea, por ejemplo, yo selecciono, si seleccionan, por ejemplo, esta que dice OWASP DB Listener, es una prueba de seguridad que yo quiero que me hagan de auditoría en mi página. ¿Por qué? Porque esto va cuando yo hablo de la configuración, me refiero al tema de la plataforma que soporta la configuración. Entonces, si yo digo que DB Listener es una debilidad, esto significa que yo debo de tener control de ¿qué? Debo de tener control de esta parte que está aquí. Si yo recuérdense que la base de datos no debería estar en el mismo lugar, ¿verdad? Debería estar en otro servidor. Entonces, la base de datos al final necesita un sistema operativo, necesita tener dónde se va a almacenar, necesita tener, por ejemplo, cuál va a ser el gestor de base de datos, y ahí pues ya creo la base de datos como tal. Ese DB Listener es una opción que cuando nosotros instalamos, por ejemplo, un SQL Server, hay una opción, yo no sé si la tengo por aquí, que les dice si dejan activo o no la base de datos para que cualquiera la pueda acceder. Es eso que aparece aquí, ¿sí? Cuando dice SQL Server Browser y yo le digo que está habilitado, prácticamente yo estoy dejando eso para que todo mundo se pueda conectar a la base de datos. Recuérdense que debería estar restringido. Pero si yo digo que es esto, recuérdense que yo tengo que instalar esta parte. Y yo estoy proponiendo que mi aplicación es
PaaS o SaaS no aplica. O sea, esa prueba ustedes no la pueden colocar porque la arquitectura me dice a mí que la lógica es que yo no controlo la base de datos. ¿Sí? En ese caso. Ingeniera, solo una consulta. Sí. Bueno, estos últimos años, como digamos, me he metido un poco a un ERP que se llama Odoo. El ERP, un Enterprise Resource. Okay. Que se llama Odoo. Básicamente el ERP lo que hace es que pues ya él tiene su arquitectura, tiene, digamos, incluso maneja un ORM para no hacerlo directo de la base de datos. En este caso, ¿cómo, digamos, este sería como un SaaS o algo parecido? Cuando eso... Aunque en este caso yo también, como puedo acceder a la base de datos, puedo agregar cosas, pero normalmente o de forma estándar se debería hacer a través del ORM, porque es más, yo no voy a la base de datos a meter campos, sino directamente lo hace el ORM del software. No sé, le pongo este escenario como, no sé, ahí me perdí un poco en ver cómo lo puedo clasificar. Ok, la pregunta sería, usted cuando utiliza esa solución, usted implementa, o sea, tiene un exe, un punto algo para montarlo, o únicamente tiene una URL de administración donde usted puede agregarle alguna funcionalidad, porque entiendo que lo que me está diciendo para mí es SaaS, es software como servicio, pero si yo tengo que hacer despliegues de un paquete, es PaaS. Pero si solo para sí, digamos, en este caso, trae ya una plataforma base que, digamos, los módulos se van activando conforme la necesidad del negocio lo vaya requiriendo, pero parte de eso yo puedo venir y hacer ampliaciones. Ampliaciones es cambiar el comportamiento de un módulo que, digamos, en el módulo estándar no viene la factura electrónica, pero puedo hacer esa adaptación, que es desarrollar un módulo extra para un certificador, por ejemplo, nacional, y desde ahí meterlo dentro del comportamiento o la funcionalidad del módulo y que de ahí se conecte directamente, pero eso es algo que tengo que desarrollar desde cero y que realmente lo agrego a través de todas las reglas del ERP. Es un SaaS, es software como servicio. Es esto. Ok, muy bien, gracias. Entonces, en ese caso, poniendo su ejemplo, si ustedes quisieran, por ejemplo, proponer esta que yo les decía, no aplica. ¿Qué otra cosa no aplica para usted? Vamos a ver, pruebas de seguridad, certificados, sí, porque eso sí, hay una capa a nivel de software como servicio que nosotros, dentro de la infraestructura que nos da, sí podemos aplicar temas de certificados. Esto tampoco aplicaría para ustedes. Prueba de gestor de extensión de ficheros. En este caso, digamos, para explicarle un poco, yo lo que hago básicamente es que sí tengo que instalar el sistema operativo, que normalmente es un Linux, tengo que instalar la base de datos, al final tengo que instalar todo el paquete, y lo que hago es clonar todo el repositorio directamente de todos los módulos que trae el software, pero en esa parte el software tiene, ya sea directamente instalarlo desde cero en el servidor, o también la misma plataforma ofrece la modalidad de ya tener toda la plataforma montada y simplemente configurar los datos de la compañía, que también está esa opción. Sí, o sea, hay soluciones que usted puede tener software como servicio o lo puede tener. O sea, aquí hay dos temas. Una cosa es cómo está estructurada la aplicación y otra cosa es la infraestructura que yo necesito para montarla. Claro. O sea, si yo tengo una solución que es low code y que me permite crear módulos y parametrizarlos, eso es solo a nivel de aplicación, ¿sí? Manejamos la aplicación. Pero
Si yo necesito tener diferentes arquitecturas, eso es lo que hay que definir. Si hoy yo tengo que montar todo de cero, es aquí. Independientemente si la plataforma o la solución de software es low code o modular. Si yo sé que la aplicación que estoy utilizando, yo no controlo nada de eso, porque al final lo que está en azul, lo que habla es que es responsabilidad de un tercero, y la única responsabilidad que yo tengo como administrador de tecnología es solo venir y parametrizar o a tener alguna solución de conectividad internamente para comunicarme con algún web service, pero que todo lo demás, el sistema operativo, incluso la base de datos donde está montado, propietaria de la solución, yo no la administro. Eso me dice a mí qué tipo de arquitectura tengo, pero por lo que usted me está diciendo, entonces no es software como servicio. Entonces, usted tiene una aplicación que puede ser montada en on-premise, o puede ser montada en IaaS, o puede ser montada en plataforma como servicio. Eso sí, y solo sí, la capa de aplicación lo permite, porque el software al final usted lo puede montar donde usted quiera, a excepción de aquí, ¿verdad? Usted no tiene aquí una plataforma para montar, ¿ya? Pero entonces usted aquí define dónde lo quiere hacer, porque aquí es independientemente al software. Aquí estamos hablando ya de la arquitectura y de la infraestructura que necesita. Claro, y que precisamente esa era como mi duda, porque, por ejemplo, yo puedo agarrar el software y, digamos, tengo todos los módulos o la aplicación como tal, y puedo venir y agarrar un servidor de Amazon o de otra granja, otro tipo de servidores virtuales, y yo puedo venir y configurarlo desde cero. O sea, yo puedo definirle incluso qué sistema operativo, qué versión de base de datos, siempre y cuando sea compatible, y montarlo desde ahí completamente toda la aplicación. O como puedo ir directamente a la marca y decirle, bueno, quiero un espacio dentro del dominio suyo, un espacio donde voy a configurar mi compañía. Que es ahí donde ya entiendo que es como más, un poco, bueno, SaaS, porque yo ya no tengo nada que ver ahí en la administración, sino simplemente hago uso de lo que ellos me ofrecen a mí. Es correcto. Pero ahí depende de qué quiera. O sea, okay. Muy bien. Eso es libre. O sea, si usted me dice, ingeniera, yo voy a usar el software como servicio, incluso licenciamientos únicamente por suscripción y por cantidad de usuarios, es SaaS, y yo solo hago uso de la aplicación y parametría. No, yo sí quiero el software, las licencias me pertenecen a mí, son propietarias, pero yo decido dónde quiero colocarlo, eso ya es a petición. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ok. Entonces, por eso para mí esto es bien importante que lo tengan presente. Si esto no lo tenemos claro, se podría decir, algunas de las pruebas no aplican para nosotros. Cuando estamos hablando a nivel del software, independientemente de qué arquitectura tiene, ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque, por ejemplo, acá me dice el transporte de credenciales de canal cifrado. Eso quiere decir que yo tengo que tener un certificado para que sea SSL, ¿sí? Si no, no aplica. Si el software que voy a colocar no tiene SSL, olvídense de esta prueba. Cuando dice pruebas de fuerza bruta y credenciales débiles, a eso se refiere, es que yo voy a usar una aplicación que va a ingresar a la página, a la plataforma, perdón, a la aplicación, y eso es solo capa de aplicación, y vamos a empezar ahí a ver si puedo ingresar para poder obtener credenciales. Y dice credenciales débiles porque ya se dieron cuenta que hay bases de datos de credenciales por defecto que podemos utilizar con alguna herramienta. En Kali existen algunas que podríamos utilizar. Entonces, esta es una que ustedes pueden decir, no, esta es la que yo quiero que prueben conmigo, ¿sí? Porque obviamente si no tienen un login no van a poder pedirlo, ¿verdad? Pero esto es a nivel de software. Entonces, si ya eligieron una de aquí, ya se van de aquí y se van por la siguiente. Necesito ahora gestión de sesión. Esto era lo que yo les decía, que a veces cuando se desarrolla software, a veces solo se valida un front y no se valida la sesión completa del sitio. Hay pruebas que son transversales y hay pruebas que son particulares. Todas las de gestión de sesión son
transversales, porque desde que inicio hasta que me salgo de la plataforma o de la aplicación, debo de manejo de sesión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá me dice la primera, si yo quisiera proponer que me hagan una auditoría para el tema de sesiones, está la prueba de esquema de gestión de sesión. Y en este caso es cómo manejo yo las sesiones, ¿sí? Si las sesiones expiran o no, si la sesión, por ejemplo, la manejo a nivel de la aplicación, de la programa, o la maneja la capa media, o el servidor de aplicaciones, o el servidor web, ¿sí? Entonces, aquí yo vengo y digo, ¿será que puedo vulnerar? ¿Será que manejo sesiones como tal? ¿Dónde estoy guardando, por ejemplo, aquí? El otro sería el tema de las cookies, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que yo manejo? Y esto sí es un poco más de programa, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, las sesiones no expiran. Eso es otra cosa. O alguien puede venir y con mi Session ID puede venir y ingresar a mi página, por ejemplo, y puede ingresar directamente. Aquí tenemos otras pruebas de autorización, que sería ruta transversal. Eso quiere decir que yo no sigo el orden correcto para poder llegar. O dice prueba para evitar esquema de autorización. Yo tengo una URL de un formulario que para llegar a ese formulario tuve que haber pasado por login y por otras validaciones. Pero resulta que con nomás yo solo tenga esa URL, ingreso, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se hizo la validación de programación, pensaron en el orden lógico que iba a seguir alguien, pero no manejaron la sesión completa. Eso tiene que ver con las sesiones, pero aquí viene un tema de autorización. Y lo otro es prueba de escala de privilegios, ¿sí? Eso quiere decir que yo voy a decir, estoy un usuario operador, pero hay opciones que a nivel de código puedo hacer para poder llegar a una página de administración que no me correspondía, por ejemplo. Lógica de negocio, esta es la más tradicional, es que no sigo el orden lógico del proceso, sino que me salto. Y estos por eso están aquí de la mano. Tenemos la de validación de datos, y por ejemplo ustedes pueden decir, la más común es la de inyección de código. Veamos si inyectando código llega. ¿Cuándo sucede esto? Tradicionalmente, cuando nosotros tenemos aplicaciones que no usan ni APIs ni servicios, sino que van directamente a la base de datos, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, queremos probar esto, pero ¿eso de qué depende? De la arquitectura. Si la página no tiene validación de algo de base de datos, eso no nos va a aplicar. Entonces, yo les voy a dejar esto que está aquí, para que ustedes elijan 3 y vean de acuerdo a su arquitectura si es válida o no que les puedan hacer una auditoría de acuerdo a esto. ¿Dónde pueden leer más sobre esto? Aquí les dejo esta guía y aquí está paso a paso cada prueba. Obviamente ahorita los consultores van a decir, yo quiero que me hagan estas 3 pruebas y que me hagan la auditoría de esas 3 en el módulo que yo diga. Entonces yo voy a decir, bueno, quiero que me hagan, no sé, pruebas de inyección de código en el sitio tal. Supongamos que este tiene un login o tiene un campo de ingreso y ya. O sea, digo, bueno, en el contáctanos tal, ahí en ese módulo vamos a hacer esa prueba. Pero más adelante nosotros sí tenemos que saber, todo lo que ahora tengo en la PPT está aquí. Entonces aquí ustedes van a encontrar las diferentes pruebas y quiero que vengan, se vayan a esta, no me recuerdo en qué página está, pero vamos a ver. Aquí nos da una explicación breve. Del SSL, aquí está. Aquí están todas las subpruebas. Ustedes tienen que, cuando les dice aquí, por cada módulo identificar qué prueba se cubrirá, ustedes van a decir, bueno, en el módulo de login vamos a hacer la de SQL Injection. Bueno, ¿dónde lo van a hacer? La de SQL Injection está en el tema de datos y ustedes dicen, bueno, ¿cuál es la prueba principal? Se llama pruebas de validación de datos. El código de esa prueba se llama
OWASP DB005 y el nombre de la subprueba es inyección de SQL. ¿Qué les piden aquí? Dice, por cada módulo identificar qué prueba OWASP, módulo de la página web de la opción que ustedes dicen que les vayan a hacer la auditoría. Se cubrirán, deben tener 3 y deben de ser 3 subpruebas, incluir código y descripción. ¿Dónde se van a obtener esta prueba de validación de datos? En el módulo tal, este es su código y esta es su descripción. Ya. Eso no lo vamos a hacer ahorita. Lo que quiero yo es que ustedes puedan validar esto porque el día lunes lo vamos a trabajar en clase con los que estén en el grupo. Y es para que nosotros avancemos porque para la solicitud de auditoría yo debo de saber primero cuál es el sitio que voy a tener, los módulos que voy a afectar y en qué módulo voy a hacer determinada prueba. Por eso es importante que ustedes puedan checar este documento, que es prácticamente con que ustedes como auditores van a tener la evidencia, pero ahorita, como estamos haciendo todo el contexto con los consultores ahorita van a pedir y van a decir, no, yo quiero que me hagan tres subpruebas, una de datos, una de configuración y una de manejo de sesiones, coloco el nombre, el código y donde aplica, digamos. Esto es lo que se refiere a esto. Esto lo vamos a trabajar el 19, pero necesito que ustedes adelanten con esto. O sea, empiecen a buscar como los requisitos para poder llegar a hacer esto. Luego dice colocar la secuencia de procesos necesarios en donde interactúan cada uno de los módulos. A ver, para que ustedes hagan esto, necesitan tener un proceso, ¿sí? Y el proceso única y exclusivamente va a ser del módulo que ustedes vayan a pedir que se audite. Luego está la maquetación del sitio, el diagrama de IPO, y esto no aplica. Pues. Listo. Entonces, ¿qué van a trabajar en grupo? Es la carta de solicitud, se los voy a colocar que esta la vamos a trabajar en clase. ¿Sí? Esta la vamos a hacer en clase. Yo les doy la plantilla. Los módulos que incluye las páginas, esto sí lo tienen que traer la otra semana. Entonces, busquen el sitio que ustedes van a proponer. Si ya lo tienen, enhorabuena. Y esto sí hay que hacer. Vamos a sacar el listado de los módulos y las funciones. Esto sí lo tienen que hacer. Esto lo trabajan en casa. Ahorita ves. Por cada módulo, lo único que yo les voy a pedir acá mis estimados, es que propongan 3 que sean válidas, ¿sí? ¿Por qué válidas? Porque ya les dije que hay unas que no van a ser tan válidas como tal. Igual yo la otra semana, bueno, no nos va a dar tiempo de revisar sus propuestas, mándenmelas, escríbanme cuál es la que ustedes van a proponer y yo les digo si aplica o no. Aquí tienen que colocar esto, colocar la secuencia de procesos. Aquí únicamente lo que se refiere es que ustedes van a colocar el proceso. Una cosa es cómo funciona el módulo y otra cosa es el proceso. Un proceso de negocio, por ejemplo, si ustedes me dicen, ingeniera, nosotros vamos a auditar una funcionalidad del proceso de compras. Ok, ¿qué lleva el proceso de compras? Ustedes dicen, bueno, primero necesito que haya una solicitud de compras, luego necesito que haya una aprobación de compras, luego valido que haya presupuesto en esa validación y de último se hace la compra y se va a inventar. Ese es el proceso. Ese es el proceso MAC. Ustedes colocan paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y dentro de ese proceso hay herramientas que respaldan ese proceso. Y entonces ustedes dicen, bueno, lo que yo voy a auditar va a ser la validación o la solicitud. Únicamente de ese proceso es la solicitud. Entonces, esa solicitud es cuando yo necesito tener el sitio web y ingresar un formulario. Entonces, la solicitud va a ser ese formulario. Entonces, yo digo, bueno, ya hice el proceso son las cinco fases que les mencioné, pero el que se va a ver afectado únicamente es el primero. Pero yo parto de un proceso de negocio, no parto de la aplicación. Así es como funciona. Entonces, ustedes aquí hacen el proceso macro del proceso que va a ser afectado de lo que ustedes van a pedir que se audite. Esta maquetación de sitio y el diagrama de IPO
se los voy a explicar en la otra clase. Entonces lo único que yo les pediría, esto se los voy a explicar en clase, esto es algo bien fácil, entonces lo vamos a explicar en clase para que lo trabajen. ¿Qué van a hacer en grupo? Única y exclusivamente lo que está aquí, que dice trabajo en casa y este trabajo en casa. Y el proceso, también lo van a trabajar en casa. ¿Sí? Entonces les voy a colocar esto. Tiene fecha de 19, pero aquí lo que dice trabajo en casa es lo que ustedes van a hacer como grupo y lo tienen que traer como insumo, porque si no, no podemos avanzar la otra semana para hacer los demás. ¿Y que alguien tenía la mano levantada? Sí, ingeniera, era yo, Samuel. Sí, Samuel. No, es que había escuchado que iba a dar más tiempo para lo que se tenía que subir hoy. Sí, 2 días más. Sí. Entonces yo pensé que teníamos que agregar estos temas que estaba... No. ahorita. Esto es para el 19. Lo que dice trabajo en casa se entrega el 19 y lo que no dice trabajo en casa, lo que dice aquí clase, 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 lo vamos a hacer aquí en clase con ustedes, con los que están. Bueno, entonces mis estimados, aquí dejamos la sesión. La otra semana lo primero que vamos a hacer es ver cuáles son sus propuestas y ver lo que ustedes avanzaron acá y con eso ya queda autorizado. Les voy a dar más chance porque necesito que se pongan de acuerdo con los nuevos integrantes de su grupo, nada más. Y aquí dejamos la sesión y nos vemos hasta el otro lunes. Cualquier duda me pueden escribir directamente o en el chat y ya coordinamos si necesitan que yo les hable ahora.